Egunon, buenos días de nuevo. Vamos a empezar con la primera de las mesas de debate, la mesa que habla sobre discursos de género en los museos. Me acompañan Celia Martín Larumbe, Mercedes Jover Hernando, Lourdes Prados Torreira y Francisca Hornos Mata. Voy a ir presentándola en su momento a cada una de ellas. Vamos a empezar con Celia Martín Larumbe, jefa de la sección de museos del Gobierno de Navarra, doctora en Historia, especialista en Historia de la Fotografía y Archivo Fotográfico. Forma parte del cuerpo de profesorado de secundaria y bachillerato y sus trabajos comisariales de investigación y publicaciones se insertan en la aplicación de la metodología crítica de la perspectiva de género en el sistema del arte, de la historia del arte y la historia contemporánea. Celia, cuando quiera. Vale, muchísimas gracias. Partiendo de las ideas que ya han desgranado mis compañeras anteriormente en la presentación, la ciudadanía percibe los museos como instituciones, es decir, una organización de poder que ha transmitido un relato de la historia y, sobre todo, del patrimonio cultural, tanto material e inmaterial, alineado en cada contexto sociocultural, histórico, político, con ideologías dominantes que lo que han ido transmitiendo es que el masculino, el género masculino, es un universal, que es hegemónico y que es lo normativo. Eso es lo que ha articulado de manera sistemática desde el siglo XIX, momento en que se cristaliza, se conforma la institución museo tal y como la conocemos actualmente, a lo largo de los siglos, ese discurso, esa memoria colectiva, ese relato, esa narración, a través de ese patrimonio conservado, ha ido aquilatando, sistematizando, normalizando eso que ha pregnado totalmente en los distintos colectivos humanos a lo largo del tiempo y ha llegado hasta nosotros. En este momento de crisis sistémica en el que vivimos, sobre todo con el COVID, estos paradigmas culturales están entrando en cuestión. Y es un momento que realmente me parece que es un momento de oportunidad muy interesante, precisamente para toda esta trayectoria que se lleva en investigación desde una perspectiva feminista y sobre todo desde nuevas perspectivas incluyentes, sea incorporada de manera sistemática y transversal en estos museos para incluir todo esto que se ha quedado fuera, que es la realidad de la aportación a lo largo del tiempo y del espacio de las mujeres y de lo femenino en ese relato y en esa narración, que ha sido sistemáticamente excluida por incorporarse como si fuera algo normal, que tiene un sesgo clarísimo, ideológico, dentro de ese universal masculino, eliminando todas nuestras aportaciones. Consideramos que una forma de hacer esto de manera sistemática es utilizando una metodología. Si no caemos en voluntarismos, en personalismos, y la mejor manera de que algo pregne dentro de ese paradigma y dentro de las formas de trabajar y de los sistemas en las instituciones es introducir metodologías. Y la metodología de perspectiva de género es una metodología que nos da instrumentos potentes para realizar ese cambio y esa transformación. Es una metodología que parte de utilizar como categoría de análisis el género. Y eso lo que nos permite es visibilizar desde un posicionamiento crítico esas aportaciones y esa presencia de lo femenino de manera objetiva, sistemática y transversal. Esto supondría, en primer lugar, por eso suele ser tan incómoda, salir de estos lugares de instituidos del conocimiento sancionado, que ya están muy articuladas y que son percibidas como algo inamovible. Plantear un cuestionamiento. Todos los cuestionamientos son complicados. Y ese cuestionamiento supone poner en tela de juicio muchos de esos cánones que el paradigma nos está transmitiendo. Eso ya es una cuestión que es lo que nos pone muchas veces en minorías y en dificultad.
poner en cuestión. En segundo lugar, supone hacer un ejercicio de incorporación. Por eso hablamos de enfoques y de metodologías incluyentes e inclusivas, porque lo que estamos haciendo es aportar, enriquecer nuevos enfoques, narraciones, nuevas voces y nuevos enfoques y puntos de vista para ver la realidad, en la historia, en el imaginario colectivo, en el patrimonio cultural, tal y como lo conocemos. Supondría también un enriquecimiento en el concepto de patrimonio, tanto patrimonializar como despatrimonializar dentro de ese cuestionamiento. Y, obviamente, reconocer a las mujeres como agentes, es decir, como agentes de conocimiento, agentes de producción y también como agentes en la creación a través de la investigación de conocimiento, en la producción de conocimiento. El conocimiento se puede crear desde otros lugares, que no son los establecidos sistemáticamente, que no dan espacio para estas nuevas metodologías. Es importante también partir de un instrumento que es muy potente, que es ir a la raíz de por qué han ocurrido muchas de estas cosas. Y en esa ideología dominante del universal masculino, para saber cómo se ha ido articulando, deberíamos ir a el análisis y la exposición y la explicación de cuáles son las estructuras y las causas específicas de esas omisiones, invisibilizaciones, violencias, desigualdades, minusvaloraciones que se han producido generación tras generación respecto de las mujeres, de lo producido por las mujeres, de la creación de las mujeres, de lo femenino. Porque esto supone una toma de conciencia y desde el mismo momento en que eres capaz, desde un pensamiento crítico, de tomar conciencia de algo, percibes el sesgo y entonces percibes las cosas de una manera mucho más nítida y te parece mucho más lógico y natural y razonable utilizar esas perspectivas incluyentes. No con el afán de generar unas controversias vacías, sino con el afán de que haya equidad y objetividad en el relato que se está transmitiendo, en esa narración y en esa inclusión en el imaginario, en la memoria colectiva. Es muy importante. La metodología, desde luego, tiene, lo vamos a ver, supongo, a lo largo de distintas sesiones, una búsqueda y una inclusión sistemática de las mujeres y de lo femenino de una forma equitativa y real. Recuperar la memoria femenina, las experiencias, los saberes, las autorías. Dentro de la historia, dentro de la ciencia histórica, hacer una reevaluación de la participación de las mujeres en acontecimientos, en procesos y en fenómenos específicamente femeninos, que no se han incluido dentro del relato histórico tradicional y canónico. Recuperar y crear genealogías y creaciones de mujeres, reevaluando autorías, etcétera. Y abordar problemáticas específicas que no han sido visibilizadas y ponerlas en valor, específicamente femeninas de las mujeres, que están fuera del relato. ¿Esto qué supone? Esto supone mostrar una cosa que es evidente y es que los proyectos vitales son diferentes según género. Esto es así. El proyecto vital de un hombre, el proyecto vital de una mujer, a lo largo de la historia no han sido iguales. Y eso es una realidad y el género, por lo tanto, es una categoría que importa y hay que hacerla visible. Roles, derechos, moral, contextos jurídicos, políticos, etcétera. ¿Qué es lo que deberíamos intentar hacer? Poner en valor la relevancia para las sociedades humanas de los espacios vitales femeninos, de la participación específica de las mujeres en la construcción de lo público y de lo común, no solo de lo privado y lo doméstico. Analizar, estudiar, transmitir las producciones realizadas por mujeres, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Hacer una búsqueda y una transmisión de las aportaciones específicamente femeninas. E introducir todos los conocimientos, experiencias y saberes que están dentro de lo que quedan excluidos de lo que entendemos como conocimiento sancionado, el académico, el tradicional, el que está en las instituciones, y que han sido transmitidos y conservados por mujeres. Incluso el mismo patrimonio cultural, material e inmaterial, ha sido transmitido
por mujeres y ese papel también prácticamente ha desaparecido. Y yo creo que un poco estas son las ideas principales que quería transmitir y me imagino que luego, cuando estemos en la mesa de debate, podremos volver a ellas. Muy bien. Muchísimas gracias, Celia, por esa radiografía de cómo es el procedimiento y cómo efectivamente la metodología es fundamental, el criterio es fundamental para poder incluir esta perspectiva de manera que realmente sirva, ¿no? O sea, que muchísimas gracias. Nuestra siguiente ponente es Mercedes Jover Hernando. Si quieres, yo ahora te lo sujeto un poquito. A ver si se puede, no sé. Sí, yo te lo sujeto. No, déjamelo. Yo ahora te lo sujeto un poco, abierto. No te preocupes. Es doctora en Historia y profesora asociada de la Universidad de Navarra, donde imparte la asignatura de Museología y Museografía, y desde enero del año 2011 dirige el Museo de Navarra. Pues muy bien, muchas gracias, Mercedes. Yo te lo pongo aquí un poquillo para que los vean, ¿vale? Vale. Hala, mira. Buenos días, desde el Museo de Navarra. Muchas gracias por estar aquí, con todo lo que ello significa. Bien, el título de estas jornadas, Mujeres, Arqueología y Museos en el Museo de Navarra, yo he subrayado lo de mujeres y museos, aunque indudablemente este es también un museo de arqueología. Lo ha sido siempre y siempre lo será. Pero es también un museo renovado, un museo del siglo XXI, en el cual, como ya ha dicho Susana Irigaray en la presentación, la perspectiva de género forma parte de su ADN. Y ello empezó en el año 2015. Al principio fue el estudio. Nos planteamos un análisis de la presencia de las mujeres en equipos directivos, en personal técnico, en plantillas, en la colección, las artistas, que se materializó en el año 2016 con una exposición temporal que comisarió Celia Martín Larumbe, llamada Reflexión, Inflexión, presencia de las mujeres en el Museo de Navarra, que se recogió en una publicación que la enseño por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Está a disposición de las personas que lo deseen en la tienda del Museo de Navarra y todas las personas participantes como ponentes la tienen también de oficio, estas publicaciones. Una exposición en la que se visibilizó, se presentó la situación de esas mujeres en el Museo de Navarra desde el estudio, desde la reflexión, con el objetivo de la inflexión. Una exposición, además, cuya imagen gráfica obtuvo un premio nacional y vino de la mano de Equipoquén. Esa exposición temporal no se ciñó a mostrar a la sala de exposiciones temporales, sino que hizo un discurso extendido a lo largo de todo el museo. Se prepararon unas hojas de salas para visibilizar las carencias en ese momento de las mujeres en la exposición permanente. No se ciñó tampoco espacialmente al Museo de Navarra, sino que ocupó territorio con la Fundación Museo Jorge Oteiza, en Alzuza, con el Centro de Arte Contemporáneo en Ugarte y, además, por primera vez tuvieron lugares unas actividades de mediación en la propia sala de un equipo especializado para transmitir, para visibilizar, para pulsar todas esas opiniones. El año siguiente, 2017-2018, tuvo lugar esta segunda exposición, esta fue la extendida en el territorio, que recuperó la partida de adquisiciones para adquirir obras de artistas, una exposición que comisarió Maite Garballo, se llamaba Yo la peor de todas, desde la teoría crítica feminista, cuestionando las formas hegemónicas de producción y transmisión del conocimiento que han obviado a las mujeres, sobre lo que nos ha hablado ya Celia Martín. Desde entonces, y han pasado 5 años, desde ese año 2015, 6, hemos hecho 8 exposiciones temporales, más algunas acciones artísticas en el programa de Mapamundistas, dedicadas a mujeres, todas ellas acompañadas de sus publicaciones, de sus catálogos, de sus programas de actividades. Hemos tenido 8 comisarias mujeres. Destacaré
la última exposición, 14 más, en la que además, como ha dicho Susana, en la implicación del equipo, la comisaria ha sido una técnica del Museo de Navarra, Marta Arriola, y además en la que la mayoría de las obras artísticas son de mujeres. Las adquisiciones fueron principalmente de mujeres. También se han acrecentado los fondos de mujeres en las colecciones. En esa exposición Reflexión e Inflexión se contabilizaron 45 artistas mujeres frente a 400 hombres en el arte contemporáneo coleccionado por el Museo de Navarra, con un total de 208 obras de mujeres, la mayoría que habían ingresado vía de la donación, solamente 35 vía compra. Estoy hablando de datos desde el año 90. En el año 2021, a día de hoy, son 75 las artistas mujeres, 318 obras de mujeres y el 99% ha sido mediante la vía de compra, 233. También se ha aplicado a las mujeres los criterios de difusión a través de esa plataforma del Ministerio de Cultura, Colecciones en Red, en la cual están las fichas de todas esas mujeres que las 45 primeras artistas están visibles desde el año 2020 y no hay más porque desde entonces el Ministerio de Cultura no ha realizado más actualizaciones de Colecciones en Red. En el año 2019 presentamos la exposición permanente, en la cual el Museo de Navarra trabajó desde el año 2017, una reflexión que incluye también la perspectiva de género, pide esa reflexión al público visitante a través de obras, a través de temas, maneras de vivir, visibilizando la situación de la mujer. Esa perspectiva de género visibiliza también el ocultamiento de algunas artistas en obras que han sido en parejas de artistas, algo que se está poniendo ahora de manera tan visible, por ejemplo, en la cercana exposición Mujeres en la Abstracción en el Guggenheim de Bilbao. ¿Cuántas mujeres artistas de los años 20, de los años 30 están a la sombra de sus maridos y seguramente han sido pioneras, visibilizando algunos casos navarros, como es el caso del matrimonio Lozano-Bartolozzi, en el que ella quedó obnubilada, ocultada, he querido decir, por la firma de su marido, visibilizando también de una manera en la que era posible cómo algunas obras antiguas del siglo XVI, sabíamos que en esos talleres pamploneses de pintura de retablos había mujeres y se visibiliza en el taller familiar de Pamplona, trabajó Catalina de Oscariz, la primera mujer artista navarra documentada. Perspectiva de género en el lenguaje, eso impregna absolutamente todas nuestras acciones. Perspectiva de género buscando una mirada crítica al visitante, ofreciendo a través de un programa que hemos llamado complicidades, poder recorrer el museo, poder visitar el museo desde esa mirada femenina en un texto con el irónico título de Estamos todas bien. También a través del museo en la cercanía, esos vecinos, el entorno físico y social y cultural más cercano al museo, como este caso es el casco antiguo, se propugnó un programa que se llama Somos Vecinas, las obras de arte, somos vecinos, los bienes culturales, a los y las vecinas del casco antiguo, en el cual se implementaron con las asociaciones que radican en este espacio un programa de unos vídeos grabados y el colectivo Majarí, la Majarí, eligió precisamente una obra ayudando en la lectura en la que se ve a una madre que su hija está leyendo, ahí plantea todo un mundo en el que el tiempo no permite entrar, pero transmite, ellos eligieron cómo la cultura judía se transmite a través de la vida de las mujeres. Estos vídeos se pueden ver en la web de Museo de Navarra, Cultura Navarra, y también en la propia sala, junto a la obra, a través de un QR, que es una manera de mirar una obra también desde esta otra mirada. Y por último, también el Museo de Navarra, todo su equipo, está muy concienciado y también el Servicio de Museos, por supuesto, en la perspectiva de género fuera del Museo de Navarra. Hemos iniciado una colaboración con el Centro Penitenciario de Pamplona, en el cual el año 21 hemos transmitido las grandes obras maestras, siempre visibilizando a las mujeres que están en ellas, que trabajan, que lo han hecho, y vamos a continuar en esta línea, trabajando en nuevas colaboraciones para el año 2022. Muchísimas gracias. Esto es lo que quería transmitir.
Muchísimas gracias, Mercedes. Hemos pasado de una construcción de una metodología a una aplicación práctica de estas políticas y, además, sois maravillosas las dos porque os habéis ajustado el tiempo perfectamente, con lo que me facilitáis muchísimo el trabajo, os lo agradezco muchísimo. Voy a presentar a continuación a una de nuestras compañeras de Paz Women, a Lourdes Prado Torreira, que es catedrática de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Su interés se centra en visibilizar a las mujeres y a otros grupos marginados en los museos arqueológicos y en la cultura íbera, y ha publicado y dirigido diversos proyectos de investigación en relación a estos temas. Bueno, pone aquí diversos proyectos de investigación, ha coordinado los proyectos de investigación que han profundizado en estos temas en nuestro país, ¿no? Así que, Lourdes, cuando quiera. Muchísimas gracias. Yo, como no podía ser de otra manera, también quiero empezar agradeciendo a los organizadores, al Museo de Navarra, que nos acoge tan estupendamente, y a nuestra querida Pachuca, nuestro querido Iñaki, la amabilidad por haber organizado estas jornadas. Yo voy a presentar un proyecto de investigación que acabamos de empezar, aunque oficialmente llevamos ya un año, en diciembre hará el año, en realidad nos lo comunicaron la aceptación en septiembre, así que hemos perdido casi un año entero, pero seguro que podemos avanzar. El tema principal es este que tenemos aquí, visibilizando excluidos y marginados en los museos. El título oficial es un poquito más largo, reinventando los museos de arqueología, antropología, la visibilización de los grupos marginados por la historia, una premisa necesaria para construir una sociedad más igualitaria. Y en este tiempo sí que nos ha dado, hemos conseguido pues tener nuestro logo, y quería explicar un poquito este logo que surge sobre todo de nuestros compañeros del Museo de América a partir de una figurita femenina prehispánica con las piernas abiertas, han hecho este logo. Y la palabra vemos con la M de museos, visibilizándola bien. Así que, bueno, que es un logo bastante pensado. Simplemente quería presentar el equipo de investigación. Bueno, yo tengo muchísima suerte de ser la IP, formamos parte del mismo, Raquel Castelo y Francesca Romagnoli, que son de la Universidad Autónoma. Raquel Castelo se dedica a mundo romano, Francesca a neandertales. Esto lo digo para que veamos la diversidad del propio equipo. Y nuestros compañeros del Museo de América, Andrés Gutiérrez Usillos y Beatriz Robledo Sanz, que van a hacer una revisión dentro del propio museo, tanto de las piezas como están expuestas, que incluso algunas tienen mal las cartelas, a temas del mundo de la etnología, es decir, hay muchísimas posibilidades dentro del mismo museo. Seguimos con el equipo de trabajo. Tenemos a Carmen Gloria Rodríguez, que también es compañera nuestra de Paz Women, y a Macarena Reyes, del Museo y el Parque Arqueológico Cueva Pintada, que ya sabéis que es uno de estos centros también pioneros en sensibilidad frente a la perspectiva de género. A Clara López y a Elena Sánchez. Clara ahora está en el INJUVE, pero es también conservadora de museos. Elena y Diana Zárate están en la Universidad Autónoma. Elena se pasará a museos porque está con las oposiciones. Juan Antonio Santos, de la Universidad Complutense, y Alba Comino, que con un contrato predoctoral. Pero también tenemos un equipo de trabajo internacional por México, seguro que conocéis todos, a Manuel Gándara, bueno, es una persona que ha escrito muchísimo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también Leticia Pérez Castellanos, están en el mismo centro, ya habíamos colaborado previamente en otros proyectos, y además se van a dedicar, aparte de a los propios museos de México elegidos, a todo el tema de los estudios de público, también en nuestros museos en España. Y por parte de Chile, un equipo muy interesante porque es un museo, el Museo Antropológico Martín Gusinde, es el museo, como dicen ellos, más austral del mundo, está en el sur de Chile y tienen un estudio interesantísimo con la población local.
A grandísimos rasgos, este proyecto tiene como objetivo principal pues algo que ha ido surgiendo también de mis antecesoras, ¿no?, en la palabra, visibilizar a los grupos olvidados por la investigación arqueológica, aquellos grupos que ya se han señalado que parece que no forman parte de la historia, por supuesto a las mujeres, pero a veces también nos olvidamos de la infancia o de otras posibles construcciones de género. Y para ello pues hemos elegido una serie de museos de arqueología y de antropología de España, de México y de Chile. Así, muy a grandes rasgos, pues dentro de España tenemos el Museo Arqueológico Nacional, algunas salas, obviamente no vamos a hacer todo, el Museo de América, el Nacional de Altamira, el Nacional de Antropología, el Museo de Málaga y el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Por parte de México, algunas salas del Museo Nacional de Antropología y los museos de sitio arqueológico, Xochicalco y Xochitecala, que ya están trabajando en ellos tanto Manuel Gándara como Leticia Pérez Castellano. Y en el caso de Chile, el Museo Antropológico Martín Gusinde, que es el que os digo que os doy el enlace de la página web porque verdaderamente es un museo muy interesante y con muchísimo trabajo, especialmente con la población yagán, con las mujeres yaganes, y están haciendo actividades muy ilustrativas y que nos pueden ayudar a entender y a realizar nosotros también otras actividades. Y, por último, no quería dejar de mencionar que para nosotras es muy importante los criterios de comunicación, los objetivos de comunicación, el trabajar, el difundir este proyecto, porque muchas veces, ya lo señaló antes Marga, pues nos quedamos un poco en nuestra propia burbuja y tenemos que salir, tenemos que llegar al público, tenemos que utilizar las herramientas de Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, para poder divulgar lo que estamos haciendo, porque al fin y al cabo tenemos que transferir nuestros conocimientos y en este sentido pues las responsables de este apartado pues son nuestras investigadoras más jóvenes. Creo que el tema de la generación también es importante y ya están trabajando, se reúnen continuamente y por eso las saco aquí para que se vea y simplemente nada más era esto, mostrar el proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Es un proyecto que, la verdad, bueno, tiene una perspectiva y unas expectativas tremendas y que bueno, que nos va a proporcionar muchísima información, ¿no? Ser capaces de tener ese estudio. Hemos pasado de la aplicación práctica al museo a cómo la investigación, cómo los proyectos de investigación nos ayudan también a construir conocimiento, ese conocimiento que yo comentaba antes que era tan importante para seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Por último, para esta mesa quiero presentarles a Francisca Hornos Mata, conservadora del patrimonio histórico, arqueóloga, forma parte del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía con destino actual en la dirección del Museo de Jaén. Y he de decir que es junto con Nines Querol, las dos personas que han estado haciendo de Pepito Grillo durante muchos tiempos sobre la situación de los... Se lo está bien, sí. Es una cualidad también hacerlo, y además hacerlo como vosotras lo hacéis, sobre la situación de los museos y de las imágenes de las mujeres, la representación de las mujeres en los museos. Así que todo tuyo, Paqui. Bueno, pues en primer lugar, pues buenos días y para no ser menos, pues vamos, para no ser menos, porque es lo justo reconocer y apreciar el trabajo que hay detrás de todo esto, del trabajo de Pachuca, el trabajo de Iñaki, de todas las compañeras y compañeros y, por supuesto, de las instituciones que finalmente a veces nos dejan trabajar. No siempre, pero a veces nos dejan trabajar. Cuando me pidieron a mí la colaboración o me dijeron que podía estar incluida en esta mesa, yo me debatía entre contar aquello que decía aquel escritor, que vamos a olvidar su nombre, que decía, yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Yo podría aquí venir a hablar del libro que no tengo, pero que algún día escribiré, pero sobre todo a hablar de mi territorio, del lugar en el que yo trabajo y en el que desde hace ya mucho tiempo estamos compartiendo estos enfoques que se han traído a la mesa, compartiendo, realmente es una historia del avance
del avance o de la aproximación de los criterios feministas dentro de la profesión arqueológica. Que no hay que darlo por hecho de que esto llevamos de toda la vida, ni nadie nacimos feministas, ni cuando sacamos las oposiciones éramos feministas, o a lo mejor sí, estábamos a punto de serlo, pero... Y a lo mejor si lo hubiéramos sido, a lo mejor no hubiéramos sacado las oposiciones. Son algunas cuestiones que siempre es bueno. Esta mesa es una mesa de arranque, yo la entendí así, y creo que las personas que me han precedido en la palabra, tanto en lo teórico como en lo práctico, han dado un panorama que va a abrir mucho para hablar. Vamos, que nos deja ganas de preguntar y de confrontar. Pero el tema del lugar donde yo procedo, que es Jaén, el Alto Guadalquivir, el tema de una comunidad autónoma como la andaluza, que a nivel o en el tema de la gestión de los bienes culturales resultó muy novedosa y quizá de las más primeras del Estado español en un momento determinado, que fue a partir de los años 80. Creo que es importante decir de dónde viene cada una sin arrogarse representación. Yo no me la arrogo porque no me corresponde, no por modestia, porque yo si tuviera representación me la arrogaría. Pero hay que situar Andalucía y luego dentro de Andalucía y la comunidad autónoma hay que situar Jaén. La periferia, una periferia centrada, pero una periferia importante. Hay que pensar Jaén como la cabecera del gran río que constituye Andalucía, el Alto Guadalquivir y todo el Guadalquivir. Hay que pensar en el territorio andaluz como un territorio en población y en superficie mayor a algunos estados como Portugal, ¿no? Quiero decir esto, que gestionar desde ahí ha sido complejo y todavía es hoy y comprendemos muy bien la diversidad en las tierras del sur porque somos diversos, o sea, somos diversas y hay muchas Andalucías. Yo soy de una de ellas, pero bueno, donde nace el río, que también es importante porque desde ahí ya nos vamos orientando. El sitio donde yo ahora estoy trabajando, yo he trabajado durante muchísimo tiempo en gestión general, como algunas de las personas que están en esta mesa, es decir, desde servicios, he trabajado en instituciones como Patronato de la Alhambra, que también tiene otra dimensión del mundo, pero el sitio donde yo estoy ahora es un museo con todo lo que se ha dicho aquí, que hoy debe ser un museo, pero que arrastra todo lo que ha sido un museo, que también se ha dicho aquí. Un museo y detrás de los museos siempre una historia, una institución o a veces varias instituciones que pugnan por el control. El Museo de Jaén en concreto es un museo de titularidad estatal, es un museo estatal, lo único que desde el 84 la gestión está transferida a casi todos los niveles, menos gestión de colecciones, otra serie de cosas que controla todavía el Estado, está en manos de la comunidad autónoma. Bueno, pues ese punto concreto, hemos hecho un zoom, como aquí se ha hecho un zoom sobre proyectos de investigación, sobre los últimos fantásticos, enhorabuena, 10 años y movimientos del Gobierno de Navarra en el tema de la cultura y estambudirse del siglo XIX en el XXI, eso nunca estará suficientemente alabado porque es muy complicado. Bueno, pues yo os quiero, o si me permitís el tuteo, os quiero dar un recorrido, aunque sea rápido, sin imágenes, solamente con la palabra. Ese museo es una voluntad por ser desde 1846 en un territorio de frontera entre Castilla y Andalucía, y hay que imaginarlo con la llegada del ferrocarril en el año 81, en fin, hay que imaginarlo en esa época. Pues desde entonces hay intención, primero con las leyes de desamortización, luego con un grupo de personas. Desde 1846 intentamos ser un museo. La mayoría de otros centros consiguieron eso antes de acabarse el siglo XIX. En Jaén tuvimos que esperar a 1914 para el reconocimiento institucional de ese sitio, de esa institución, como un museo, en ese caso de Bellas Artes, que era bastante más
posible por los grupos que lo representaban, la sociedad que lo exigía. Aunque ese Museo de Bellas Artes del 14 de Jaén tenía una colección de antigüedades, de hecho, la primera exposición temporal fue sobre el conjuntos escultóricos de Porcuna, y en ese caso decían romanos. En fin, que quiero decir que me seguí un poco en el tren del tiempo. Hasta el 63, hasta 1963, no se institucionaliza un museo arqueológico, un museo de arqueología en Jaén. Un museo estatal que tiene su sede en la Administración provincial, en la Diputación Provincial de Jaén, y desde el 63 es cuando ya tenemos realmente una institución Museo de Jaén. En el 69 se empiezan a tomar todas estas medidas que son interesantes de hacer rentables los museos y unirlos, decretar que se junten, y en este caso nuestro, además, en el Museo de Jaén llegamos, después de 50 años de un edificio construido, llegamos a poder inaugurar en el año 71 un museo general con colecciones de arqueología y con colecciones de arqueología y de etnología. Bueno, pues en ese museo del que hemos celebrado este año los 50 años de su apertura, yo os digo que todo lo que hemos hablado teóricamente, aparte de que las personas que trabajamos en investigación o trabajamos en gestión hayamos despertado a los intereses o a las demandas necesarias del grupo de las mujeres, como necesidad de corregir las diferencias, hayamos despertado cada una que puede tener más o menos interés. En los años 90, yo de la mano de Paloma González Marcén y de otras personas que en una reunión de arqueología teórica nos pusieron delante el tema de que si éramos todas hombres las que estábamos trabajando en arqueología y una serie de cosas así. Al margen de eso, yo os cuento cuando que yo estuviera ya concienciada o que tuviéramos un grupo de personas en la Universidad de Jaén con las que ahora yo me articulo en esta historia de Pax Woman. Yo llego ahí, aparte de mi trabajo y mi práctica, llego por mi vinculación con la Universidad de Jaén, con el Instituto de Arqueología Ibera, al Museo de Jaén. El discurso de género llega por petición expresa del Movimiento Vecinal de Jaén en 1995. Que es verdad que yo en ese momento no estaba trabajando en el museo, estaba trabajando era la arqueóloga territorial de la provincia de Jaén, tenía una sensibilidad sobre el tema, pero es el movimiento vecinal el que dice: nosotros queremos hacer unas visitas al Museo de Jaén y queremos recorrer las secciones de arqueología y de bellas artes. La de bellas artes no hay problema, porque hay una historiadora del arte, gran amiga y compañera, que es Carmen Guerrero Villalba, que ya tiene cosas trabajadas y que pertenece a las plataformas de movimientos feministas de Granada desde los años 70 y tantos. Pero lo de arqueología es que está bien, es que ahí no hay nada que decir desde el punto de vista de las mujeres, y ahí se nos encendió una chispa. Se nos encendió una chispa y encontramos un motivo. Primero, tal como lo habéis explicado, perfecto, con un método. Vamos a recorrer nuestras colecciones, vamos a conocerlas y vamos a analizar categóricamente el sesgo. Vamos a buscar mujeres en la sala de prehistoria. Pues ya está, están todas detrás del jefe. De los jefes nos vamos a enterar muy bien, nos vamos a enterar estupendamente. Vamos a buscar mujeres en la sala de Ibero. No hay problema, siempre están ahí atendiendo al guerrero o están esperando, son damas esperando a un guerrero. No damas potentes como la que nos acompaña hoy con su proyección, sino siempre detrás del guerrero. Vámonos a la sala de Roma. Pues la sala de Roma, privada del nombre, y con muy pocas posibilidades. Vámonos a la sala de medieval. En la sala de medieval, bajo la férula religiosa y con mucho por descubrir. Todos estos lemas nos dieron posibilidad de trabajar con la parte de mujeres del movimiento de Jaén y luego trabajando con la universidad a ir haciendo ese análisis. De ahí nuestras primeras, como le decíamos Carmen Risca y yo, nuestro cuaderno naranja, de ir apuntando primeras ideas sobre mujeres iberas, hasta llegar en el 2016, en la primera exposición que, en colaboración total con la universidad, con el instituto, Mujeres Iberas, que yo sé que no me he traído imágenes
porque me he traído lo mejor que tengo, que son mis compañeras, que tienen unas maravillas de imágenes y de todo, las vais a ver después. Entonces, hemos tardado, sí, desde 1846 hasta 2016, es verdad, pero cada paso ha valido y, sobre todo, yo lo que quiero destacar es la capacidad que hemos tenido, como señalaba Marga esta mañana, la capacidad que hemos tenido de autosostenernos. Yo creo mucho en las instituciones, muchísimo. De hecho, mi vida es totalmente institucionalizada desde que empecé a vivir, ¿no? Pero creo mucho más en la fuerza de la sororidad, de la unión entre intereses comunes. Y, bueno, no quiero extenderme más y quiero dar posibilidad que agradeceros a todas la escucha y aquí estamos para lo que se cuente a continuación. Muchísimas gracias, Paqui. Yo creo que has completado muy bien este cuarteto de voces porque, bueno, pues nos has contado que las personas tenemos biografía, los objetos tienen biografía, pero también las instituciones tienen biografía. Y esa historia de las instituciones es lo que hace que, bueno, pues que tengamos, que en esa historia es la que podamos comprender e ir a las razones de esas desigualdades, de por qué se construyen esas desigualdades y de dónde vienen unas instituciones que no han mirado nunca a las mujeres, porque la sociedad en la que se han ido construyendo no ha mirado a las mujeres. Y cómo es esa misma comunidad, esa misma sociedad en la que en momentos determinados levanta la mano y dice, oye, aquí me falta esto, ¿no? Y eso también es bonito en la historia de cómo se construye esa idea, ¿no? Bueno, pues tenemos un tiempecillo muy interesante para preguntas, para comentarios, yo quisiera dar primero la voz a las personas que están en sala, si no, nosotras tenemos, pero que yo preferiría que de la sala alguien comentara, hiciera alguna pregunta, algún comentario. Paloma, por ejemplo. Podríais subir la luz en la sala, ¿no? Para que veamos un poquito las caras. Que nosotros veamos, no tenemos tanta costumbre. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias a las 5, ¿no? Tanto a la moderadora como a las 4 personas mujeres que están en esa mesa. Yo quería, desde la perspectiva, ¿no?, que veo diferentes perspectivas y situaciones y acercamientos al tema de los museos que tenéis cada una de vosotras. Yo ahora, oyendo, ¿no?, lo que comentabais, claro, te das cuenta hasta qué punto hay estas aproximaciones, ¿no?, de la inclusión de género, de perspectiva de mujeres en museos, pasa mucho por las personas concretas que están en los museos, es decir, de una voluntad, ¿no?, realmente de llevarlo a cabo, de analizarlo, ¿no?, como hace Lourdes, de generar, ¿no? Pero es una dinámica voluntarista, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra, de la voluntad de las personas que están allá. Entonces, yo quería que comentarais como si veis que este voluntarismo profesional, ¿no?, que hay detrás de todo lo que estáis presentando, lo consideráis, ¿no?, como una tendencia inexorable que se va a ir generalizando, o que hasta qué punto, bueno, cuando vosotras os vayáis y haya otras personas, se cambiará el discurso. O si pensáis, ¿y por qué, no? En todo caso, pensamos que es una dinámica que ya no va a cambiar, ¿no? Yo creo que vamos a estar de acuerdo seguramente todas. No, yo no creo que sea así. O sea, yo creo que a nosotras nos ha tocado así, pero a Dios gracias, conseguir, sobre todo, metodologías de trabajo que sean sistemáticas. Y lo que es muy, muy importante, que decías tú, Marga, políticas. Es decir, que la política cultural son presupuestos, son equipos técnicos y, sobre todo, son normas, son leyes, son estructuras jurídicas. Si tenemos esa estructura, desde ahí se pueden hacer cosas en las instituciones, porque independientemente de los equipos profesionales que estén, tienes un marco macro que te va a llevar por ahí. Y eso se retroalimenta con las comunidades. Es decir, si desde las instituciones ya se ha empezado a hacer visible ese pensamiento crítico, esa toma de conciencia respecto a esto y otras muchas cuestiones, otros grupos minorizados, invisibilizados, etcétera, otras realidades,
esas perspectivas incluyentes desde instituciones como los museos o los centros de exhibición de patrimonio generan cambios en el imaginario colectivo, en el ideario colectivo, en las ideologías dominantes, y eso va pregnando despacio, pero va pregnando. Y si la ciudadanía, que es finalmente la que luego puede generar esos cambios políticos a través de sistemas de representación, tendrán esas demandas porque ya las tienen, porque ya lo han incorporado como algo propio, ¿no? Entonces, yo creo que la voluntad es que sea una cosa que se empuja, pero que luego que sea una dinámica lógica que vaya siguiendo en los cambios de los contextos socioculturales, yo creo. Mercedes. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Celia, en que las instituciones lo visibilizan, lo convierten en norma, pero voy a polemizar un poco. Eso es muy positivo, debe ser así, entiendo que así está siendo, quizá no al ritmo que debiera, pero el hecho de normatizar puede decir que si se cambia la norma, todo esto se puede venir abajo. Yo creo que, además de todo ello, hay algo que es lo que tiene que hacerse, que es la revolución en la sociedad, para que sea la sociedad, como tú has dicho también al final, la que lo demande. Y en ese sentido podemos contar que todo el proceso que se ha hecho en el Museo de Navarra no se ha hecho exclusivamente con mujeres sensibilizadas, que eso es lo más interesante. Se ha hecho con equipos mixtos en los que los caballeros, los hombres, estaban igual de sensibilizados. Los equipos de diseño, los equipos de mediación han sido mixtos y los que han venido han sido tanto unos como otros. Y eso es lo que a mí me da esperanza de que realmente esto cambie. Esto cambie. Y por eso al final he ido muy rápida, como no podía ser de otra manera. La última parte nosotros desde el museo queremos extenderlo al resto de la sociedad para que no sea solamente algo que ves cuando vienes en el museo, sino para que realmente sea a través de la educación, desde el convencimiento, que se vea con naturalidad, como algo absolutamente normal, no como algo que hay que cumplir porque está en la norma, sino porque es algo que tiene que ser de esa manera, educando, sensibilizando, y bueno, esa era un poquito la polémica y la visión que yo tengo, ¿no? Porque una norma efectivamente se puede cambiar, lo hemos visto, ¿no? Como fue en los años 20, la revolución cultural y social a raíz de la Primera Guerra Mundial, y como de repente todo se vino abajo. Entonces, me parece que es más importante que entremos desde la educación, que los museos también hacemos educación, que entremos desde la educación para que digan, oiga, usted póngame la norma que quiera, porque yo tengo que funcionar de esta manera, porque no puede ser de otra. Sí, yo creo que el tema ese del voluntarismo que siempre tiende a compensar a veces la falta de recursos y todo eso, sin condenarlo, porque estaríamos condenándonos la historia de nuestra vida, de todas las personas que estamos aquí, yo creo que es importante que se vaya aislando. Y luego yo creo mucho en las leyes, claro. Las leyes son acuerdos entre los que mandan. Y mientras mandan, pues tenemos leyes. Pero yo creo que hay temas como este, con el tema de la inclusividad y el tema de eliminar las diferencias por el tema de género, que aunque es necesario y lo tienen que recoger las leyes, pero yo creo que están por encima de ese tema. Creo que hay que ser capaces de organizar el trabajo de forma que sirva para quien esté teniendo una necesidad, y es lo que al final hacemos. Vale que presentemos ofertas para grupos de diversidad étnica o que presentemos ofertas para gente con diferentes capacidades, pero es que los presentamos, pero es que lo más importante es que tengamos una sociedad que esté convencida de ese tema. Si no, tenemos muchos problemas, porque finalmente los temas de igualdad y llevados a la educación y tal están recibiendo muchos ataques. En los temas que estamos tratando aquí, los temas de mujeres tienen estos problemas, los temas de arqueología, si no son un escándalo o no es lo más maravilloso del mundo, el último de sensación, no existimos tampoco como método, como forma de estudiar. Entonces, y los museos tenemos todos los problemas del mundo en ese sentido, porque si no nos adopta o no nos necesita la comunidad que lo sostiene.
la cosa tiene un panorama. Por eso yo creo que para mí, mi experiencia personal, mi tema de práctica de arqueología feminista, lo que ha hecho para mí es mejorar mucho mi práctica como arqueóloga. Y mi convencimiento de los postulados, de la idea que defiende el feminismo, lo que ha hecho es que yo aplique en mi forma de gestionar y de trabajar una vista, una capacidad de ser muchísimo más inclusiva que era antes con la otra formación que tenía. Por lo tanto, siempre vamos a ser voluntaristas en el sentido de que somos personas que tenemos una ideología y la vamos a ir construyendo. Y si nuestra ideología es favorecer a la comunidad, ahí es donde nos vamos a encontrar con señores y con todo, nos vamos a encontrar con todo el mundo. No se trata de crear espacios de exclusión, pues sí, a lo mejor algunos espacios pueden ser exclusivos para mujeres porque se necesite trabajar así, pero no es eso lo que defiende el tema de la igualdad. Y, sobre todo, la conexión entre la investigación arqueológica, la que se hace en la academia, en los centros, o sea, en las universidades, en los centros de investigación, la que se pueden hacer en algunos museos, que no en todos, pero se puede también en algunos, que contribuya al esfuerzo del valor de la igualdad. Porque es que hay que tener cuidado, es que se están riendo de eso. Que cuando tenemos un discurso correcto a nivel de términos, la gente hace mofa de eso. Y si hacen mofa de eso, mañana pueden hacer mofa de otra cosa. Y yo creo que ahí vamos a encontrar una cantidad de aliadas y aliados que no nos esperamos, que son en general la gente de bien, la gente que comprende que lo que es justo es, como tú decías o estaba en tu discurso, cuando tomas conciencia, eso ya no tiene vuelta atrás. Entonces, creo que es importante ir venciendo esa dinámica del voluntarismo y no presentarnos como... En fin, yo tengo la imagen, esa gráfica, que cuando digo que comprendí o capté los mensajes, un compañero, ahora catedrático de Historia Medieval, me dijo, no, que ya tú te has caído del caballo varias veces, pero me comparaba con algún apóstol que se cayó del caballo cuando descubrió algo. No se trata tanto de la experiencia personal como de que en este tema que estamos tratando, en establecer métodos para analizar las categorías de género, valorizar la injusticia, irlas eliminando, la gran cantidad de gente que vamos a encontrar como aliados. Es que no hay más remedio. Yo soy una convencida y una optimista nata, eso también lo tengo que decir. Lourdes. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que, desde luego, algo que ha surgido aquí es clave. La educación en igualdad es el primer paso. El primer paso para que desde los niveles infantiles se empiece a construir una sociedad diferente. Y en ese sentido, otra cuestión que también suele salir es: ¿qué va por delante? ¿Los museos, la universidad o la sociedad? La sociedad siempre va por delante. Las instituciones vamos siempre cambiando a medida que cambia la sociedad. Por eso yo creo que es fundamental esa educación en igualdad. Y yo también soy optimista, como acaba de comentar Paqui, pero es cierto que al mismo tiempo tenemos que estar siempre en expectativa, porque de repente nos surgen cosas que pensamos que eran ya del pasado muy remoto y están presentes en nuestra sociedad y están apareciendo en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y otra cuestión que quería también traer a colación aquí es que a veces, cuando pues desde la investigación tratamos de trabajar con determinados museos, pues nos ven como si fuéramos inspectores de trabajo, como diciendo, no, si nosotros lo tenemos todo bien, aquí no tiene que entrar nadie. Y ese sentido es muy angustioso, porque lo que tratamos es no de ir a juzgar, sino ir a intentar ver cómo se podría revisar, qué elementos hacen falta, y a veces hasta nos dicen, bueno, pues es que no tenemos dinero. Digo, pues que para utilizar, por ejemplo, un lenguaje inclusivo, pues cuesta lo mismo decir la evolución del hombre que la evolución de la humanidad, no es cuestión de dinero. Entonces, ese tipo de cuestiones todavía están presentes en muchos museos. Simplemente lo quería dejar aquí. ¿Alguna cuestión más desde la sala?
Mira, Varias. sí. Buenos días. Bueno, en toda gran apuesta, como es la que estamos tratando hoy aquí, pues suele haber siempre una dimensión a la cual es especialmente difícil hincarle el diente, y es la que, bueno, la cuestión de cómo sabemos que vamos en el buen camino y hasta dónde hemos llegado, el avance que queremos hacer se está cumpliendo. No sé si podéis comentar algo sobre, bueno, instrumentos o observaciones, informes, qué se puede hacer en este sentido, porque es muy importante, ¿no?, saber si estamos haciendo el camino que queremos hacer. Además, bueno, habiendo tantas entidades, ¿no?, que pueden estar implicadas en el empuje, ¿no?, hacia el objetivo. Gracias. Mira, le voy a dar la palabra a Begoña, porque además, como ella es conservadora del Museo de Valencia, además de la pregunta que vaya a hacer, puede seguro aportar algo a lo que estaba comentando. Y ya cerramos ahí para que no... Bueno, os doy la palabra, pero cerramos. Igual iba a ser un poco menos optimista, porque estaba pensando que la Ley de Igualdad creo que es del 87 y creo que tenemos algunos problemas todavía. Es decir, que está muy bien legislar, pero claro, luego hay muchas maneras de contemplar y de aplicar las leyes. Pero que es cierto que las necesitamos, porque uno de los ejemplos que yo creo que ahora, sobre todo desde la investigación, hace unos años que al menos yo miro con sorpresa, es que algunas compañeras o algunos compañeros te dicen es que en este programa vamos a pedir un tal y necesitamos perspectiva de género. Y perdona, pero tú trabajas, o sea, tu investigación, tu proyecto, lo tienes integrado, no, es que puntúan más. Cuidado. Yo creo que ahí tenemos un poco de distancia, bueno, o se ha producido esa legislación que dice que no, hay que tener en cuenta la perspectiva de género. Un compañero me decía, es que mi mujer da clases en secundaria de tecnología mecánica y le han obligado a que puntúe el género. A ver, vamos a pensar cómo estamos aplicando las leyes y qué hacemos en este caso, desde los museos, ¿no? Por lo que decías de los objetivos, yo creo que al final, cuando empezamos a trabajar, es porque nos estamos cuestionando algo. Nos cuestionamos qué está pasando, por qué no están las mujeres presentes en los museos, determinamos una metodología de trabajo en algunas ocasiones, en otras no, ni siquiera se puede pensar en una metodología. Y después vamos trabajando. Y también es verdad que la sociedad, como decía Lourdes, que muchas veces es la que plantea las cuestiones, nos hace ir hacia un determinado o tener un determinado camino. Pero luego somos nosotras las que tenemos que evaluar si ese camino que hemos empezado está yendo hacia donde tú en un principio pensaste o hacia donde te está empujando la sociedad, la política, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y que los museos efectivamente debemos de ser garantes ya no solo de la igualdad, sino de cómo se ha planteado y cuáles son las cuestiones, cuestionarnos en el propio museo, cómo hemos llegado y por qué necesitamos tener una perspectiva donde las mujeres estén presentes, explicarle al público por qué estamos trabajando, porque las mujeres estén presentes y no perder nunca el objetivo inicial que tú te has planteado en tu trabajo. Es mi opinión. ¿Algún comentario de la mesa? Por contestar también a la compañera del sobre... Venga, le damos la palabra a Paula y con Paula cerramos, ¿vale? Para ir, ¿verdad, Iñaki? ¿Verdad, Pachuca? Ir cumpliendo ahí a rajatabla los tiempos y que podamos disfrutar también del cafelito. Bien, a mí me gustaría contestar la pregunta de la compañera que estaba en la sala que ha hecho antes, que creo que se refiere a sistemas de evaluar cuál es el seguimiento que estamos haciendo de las acciones y de las propuestas que desde una mirada... Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos presentamos cuando vayamos a hablar? Paula... Vale, soy Paula Jardón, soy profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Gracias. Y del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas. Efectivamente, tenemos que evaluar cuáles son esos procesos y esas respuestas a las políticas que estamos llevando a cabo y a las acciones. En educación, la evaluación está relacionada con el feedback, con la retroalimentación que el alumnado nos da a nosotros, ¿no?
Creo que esa evaluación debería ser sistemática, es cierto. Deberíamos pensar también en que esas acciones tienen que llevar un proceso de investigación sobre qué resultados, qué respuestas, que en este momento creo que en la mayor parte de los casos se está llevando a cabo de una manera más cualitativa y desde la percepción que tenemos nosotras, y que desde los museos creo que sí que se tendría que sistematizar esa investigación sobre el resultado de las acciones. Creo que, pienso yo, no, es mi percepción, no he hecho una investigación científica sobre el tema. Pienso que en el mundo de los museos ha habido muchísima investigación referente a la satisfacción del público respecto a las ofertas que se realizan o las acciones, y que existe una incidencia más reducida en la evaluación cualitativa de las acciones. Es verdad también que esa evaluación cualitativa de las acciones requiere una inversión de tiempo y de investigación que a lo mejor las universidades deberíamos ponernos las pilas mucho más. Creo que algunas ya se están empezando a poner, ¿no?, las pilas en esto y estamos intentando hacerlo, pero quizá desde el mundo de los museos también tendría que haber ese empuje y desde las instituciones. Simplemente era eso. Bajo mi punto de vista, la compañera tiene razón en solicitar esta aproximación más de ver, porque una aproximación más evaluativa de qué está pasando también nos da pistas sobre cómo seguir. Yo pienso que una investigación-acción sería lo más adecuado en este caso, ¿no? Que requiere trabajar con el público de una manera más cercana, implicando al público en esa evaluación de lo que se hace y en cómo ellos lo ven, cuál es su mirada respecto a esas acciones, ¿no? Y a veces es reactiva también, ¿no? Y a veces por lo menos en educación vemos que está habiendo rechazos a las acciones que hacemos, y entonces tenemos que estudiar, tenemos que pensarnos cuál es la mejor manera, ¿no? Simplemente. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, pues vamos a cerrar aquí esta primera mesa. Creo que tengo que agradecer la generosidad y la sabiduría de mis compañeras de mesa y también las compañeras de sala. Creo que ha sido una mesa muy interesante para arrancar con el debate, con los distintos debates que vamos a tener a lo largo de la mañana de hoy, de la tarde y de mañana por la mañana. Y muchísimas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.